Hoy vamos a hablar del crecimiento espiritual y el fruto. Entonces vamos a entrar en materia, los frutos del crecimiento espiritual. Hablábamos hace 8 días que prácticamente hay dos tipos de, bueno, hay muchos tipos de plantas, pero plantas que agradan a las personas, plantas que usted puede tener en su jardín o en el patio de su casa, encontramos dos tipos. Una planta que sea bonita, de mucha flor, que adorne, pero no da fruto. Y otra planta que sí da fruto y que usted llega al tiempo donde dice, llegó la cosecha, entonces puedo coger del fruto de esa planta, puedo disfrutar de ese fruto, puedo comerlo, puedo repartirlo a muchas personas. Nosotros somos de ese tipo de árboles, del tipo de árboles que damos fruto. Entre comillas, sin dejar de ser hermosos. Quiero que lo entiendan así, ante los ojos del Señor, somos gratos ante él. Pero lo importante en todo este proceso es que nosotros demos fruto. Amén. Entonces, este es un llamado para todo cristiano. Todo cristiano tiene que dar fruto de alguna manera, porque esto es un proceso de madurez. Todos vamos hacia la madurez. Vamos nosotros en un crecimiento espiritual. Y así debe ser toda nuestra vida, creciendo, 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 creciendo. Todos los que tenemos hijos, cuando nuestros hijos iban creciendo y de pronto uno los veía como que se quedaban en ese crecimiento, uno se preocupaba. Caramba, no somos tan bajitos como para que quede tan bajita o tan bajito. Pero entendemos que es algo natural. Lo más natural es que nosotros estemos creciendo y lleguemos al punto donde demos fruto. A ver, hermano, nadie siembra, digamos, un árbol de mango para que no dé mangos. No, nosotros sabemos que sembramos árboles que dan fruto para nosotros aprovechar el fruto que da ese árbol. De la misma manera, el Señor ha puesto en nosotros la capacidad, la naturaleza de dar frutos. Y esos frutos dicen que son los que glorifican el nombre del Señor. El Señor dice que nosotros abundemos en fruto para la gloria de Dios. Volvemos a Colosenses y esta vez vamos al capítulo 1, versículos 9 al 11 para hablar de crecimiento espiritual. En la Nueva Traducción Viviente se lee de esta manera. Así que, después que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé el pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Miren lo profundo de esta palabra y miren lo mucho que podemos aprender de esta palabra. Son frases claves, enseñanzas claves que Pablo está dando a la iglesia de Colosas. Y Pablo está hablando de una oración por esa iglesia. Pablo está hablando que él se pone de rodillas porque ha entendido algo en esa iglesia. Esa iglesia tiene amor y fe. Y yo creo que esta iglesia tiene amor y fe, hermano. Yo le doy gracias al Señor porque sé que en esta iglesia hay personas que todos están llenos de amor y de fe. Y eso fue el fundamento para él decir, hay que orar por esa iglesia. Hay que orar para que esa iglesia reciba verdaderamente el conocimiento de la voluntad de Dios. Y así el Señor también les dé ese espíritu de sabiduría y de revelación. Pero todo tiene un fundamento, todo tiene un comienzo, todo tiene una base y es el amor y la fe que existe en la iglesia de Colosas. Entonces, hermano, de la misma manera Dios tiene para nosotros lo mismo que tiene para la iglesia de Colosas. Y tenemos que nosotros entender que para eso estamos llamados. Pero es importante dos cosas aquí. Uno, que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Amén. Dice la palabra que le pedimos a Dios que les dé el pleno conocimiento de su voluntad. Pero no basta solamente el pleno conocimiento de su voluntad. No basta saber la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tenemos que llevarla a la práctica.
cumplir la voluntad de Dios. ¿Y a través de qué, hermano? De la guianza de ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Ese espíritu de sabiduría y de revelación no es otra cosa, no es otro ser, no es otra persona diferente al Espíritu Santo de Dios. Es el mismo espíritu que trae a nosotros revelación y conocimiento. El Espíritu Santo de Dios. No es otro espíritu aparte, no es que Dios va a mandar un espíritu para que nos revele. No, hermano, en el Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo, están, hermano, todo lo que nosotros necesitamos que Dios nos revele, que Dios nos dé a conocer. Y la sabiduría que nosotros necesitamos para poner en práctica ese conocimiento. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a tener la sabiduría suficiente y el conocimiento suficiente, hermano. ¿Para qué? Dice entonces ahí, para que nosotros vivamos, ¿qué? Vidas que produzcan toda clase de buenos frutos. Que nosotros seamos fructíferos. Que Dios pueda decir, me glorifica. ¿Por qué? Porque está dando frutos. Está dando frutos. Y dice al final, en la última línea, dice, mientras tanto, o sea, mientras nosotros se va cumpliendo esa oración, nosotros vamos siendo bendecidos, hermano, poco a poco, con ese espíritu de sabiduría, de revelación y el conocimiento de la voluntad de Dios. Mientras tanto, vamos creciendo, dice ahí, irán creciendo a medida que aprendamos a conocer a Dios. Entonces, fundamental, es necesario entender que no hay crecimiento si no conocemos a Dios. Si usted no quiere conocer a Dios, usted no quiere crecer. Si usted no le dedica tiempo a conocer a Dios, usted no va a crecer espiritualmente, hermano. Puede crecer mucho de pronto en su ministerio, puede crecer mucho en, digamos, en aspectos de hacer, pero es fundamental entender la necesidad que todos tenemos de conocer a Dios. Y cuando habla de conocer, siempre les he dicho a ustedes en el Nuevo Testamento, significa una experiencia personal. Cuando habla de conocer, una experiencia personal. Quiero hablar básicamente de tres frutos que cada uno de nosotros debemos de tener como cristianos. Frutos que debemos nosotros reflejar en nuestra vida para glorificar el nombre del Señor. El primero, se me adelantaron. Frutos de arrepentimiento. Y vamos a Lucas 3, 8 y 9. Lucas 8, ahí me equivoqué, Lucas 8. Produzcan frutos que muestren arrepentimiento. O sea, que muestren que verdaderamente nos hemos arrepentido. Dice así. Y no se pongan a decir, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. Lo que está diciendo aquí la palabra del Señor es que nosotros, mire, el primer llamado que hace el Señor cuando las personas, cuando Él está diciéndole a las personas que vengan a Él, es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y llama al arrepentimiento de las personas. Y el arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento no es otra cosa que a dejar nuestra vida pasada de pecado y de maldad y comenzar nosotros a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Dejar el pecado atrás, hermano. Cualquiera que sea, cualquier tipo de pecado que haya en nuestra vida, tenemos que comenzar a dejarlo atrás. Entonces, produzcan frutos que demuestren ¿qué? El arrepentimiento, que verdaderamente usted se ha arrepentido, que verdaderamente usted está buscando la santificación, que verdaderamente hubo un encuentro personal con Cristo que transformó nuestra vida. Que no puedo seguir siendo el de antes, no puedo seguir siendo el mismo de antes de conocer a Cristo. Ahora soy una nueva criatura, me he arrepentido de mis pecados. Y si hubo arrepentimiento, me he apartado de esos pecados. Este hermano, de pronto es tan necesario este fruto que el enemigo cierra la boca para que no se predique sobre eso.
Y es necesario entender que sin arrepentimiento, dice la palabra, no hay perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento, es una ley del reino de los cielos. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces, ¿cuál es una gran señal de que verdaderamente yo soy salvo y que he recibido el perdón de mis pecados? Porque me he arrepentido. Me he arrepentido. Y ahora tengo que dar frutos. ¿Y cuál es ese fruto del arrepentimiento? Romanos 6:22. Vamos a Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. La santificación. Y como fin, la vida eterna. ¿Cuál es el fruto de mi arrepentimiento? Una vida en santidad. Cuando nosotros nos arrepentimos, hermano, y recibimos la vida eterna, una de las cosas que nosotros recibimos es la libertad de los pecados. Ya no tengo ningún vínculo con el pecado, ya el pecado no tiene poder sobre mi vida, ya puedo vivir libre de esos pecados que yo andaba atado y esclavizado antes. Ahora que me arrepiento de mis pecados, que cambio el rumbo, hablábamos hace 8 días que es el arrepentimiento, andábamos para allá y dar media vuelta y caminar hacia allá, hacia el Señor, es el verdadero arrepentimiento. Entonces, lo que está diciendo aquí la palabra del Señor es algo muy sencillo, hermano. Usted se arrepintió, comience a vivir como un santo. Viva en la santidad que el Señor ha puesto en su corazón a través del Espíritu Santo de Dios. Viva en santidad. Cuando hay arrepentimiento, se lleva una vida santa, una vida agradable al Señor. Y dice la palabra del Señor que ese es el fruto que vamos nosotros a tener. Es el fruto que vamos a reflejar a las personas. Que digan verdaderamente esta persona se arrepintió y se convirtió de sus pecados. Entonces ya se apartó. Venga, hermanito, nos echamos una esta noche y vamos y echamos. No, ya eso no es mío. Yo ya tengo una nueva vida. Ya no hay groserías, ya no hay palabras feas, ya no hay insultos, ya no hay maltratos. ¿Por qué? Es que Dios me cambió. Dios cambió mi corazón. Ahora soy una nueva criatura y ahora vivo en santidad. Ya me arrepentí de eso. Ese es el fruto del arrepentimiento. La santidad. En segundo lugar, vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es muy, digamos enseñado. Pero hoy quiero hablarles de algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y templanza. He dicho que el arrepentimiento trae sobre mi vida un fruto que es el fruto de la santidad. El Señor nos hace a nosotros santos, nos declara santos, pero ahora tengo que comenzar a vivir una vida en santidad, reflejar esa vida. Esa vida se refleja a través de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Comienza con un nuevo nacimiento, una transformación de nuestra vida y ahí vamos creciendo hasta llegar a la madurez. Pero lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros es manifestando el carácter de Cristo en nosotros. Y quiero hablar de 2 cosas importantes aquí. Una, es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo que me está diciendo a mí la palabra es que es absolutamente algo espiritual, que no tiene ni pizca de carnal. Porque todo lo hace el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo hace todas las cosas completas. Quiero adelantarme un poquito a Romanos 8:1 que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Y la obra, la vida en el Espíritu Santo,
cuando nosotros hablamos de Gálatas del fruto del Espíritu Santo, no es otra cosa que es vivir en el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo vivo en el Espíritu Santo, hermano, no va a haber un amor carnal, no va a haber un gozo carnal, no va a haber una paz carnal, sino que lo que yo he recibido del Espíritu Santo y está obrando en mí, ¿qué es? Devolvámonos, por favor. Dice ahí, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Amor qué? Amor en el Espíritu. Gozo en el Espíritu. Paz en el Espíritu. Paciencia en el Espíritu. Benignidad en el Espíritu. Bondad en el Espíritu. Fe en el Espíritu. Mansedumbre en el Espíritu. Dominio propio en el Espíritu. No es mi carne. El que tiene el control sobre mi amor es el Espíritu Santo. El que tiene el control sobre mi paz es el Espíritu Santo. El que tiene el control sobre mi gozo es el Espíritu Santo. No es mío, hermano. Por eso no hay pista de carnalidad, porque lo que leíamos ahí en Romanos 8:1, no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo amo yo? ¿Cómo me enseña el Espíritu? ¿Cómo me enseña el Espíritu? Entonces no puedo decir, hermano, que yo tengo los frutos del Espíritu Santo amando con mis condiciones y en mi carnalidad. No. O teniendo el gozo de acuerdo a las circunstancias y a lo que el mundo me pueda ofrecer de felicidad. No. Proviene del Espíritu Santo de Dios. Por eso no importa las circunstancias, no importa los problemas, no importa el mundo que nos rodee. El amor permanece porque es del Espíritu Santo. La paz permanece porque es del Espíritu Santo de Dios. La paciencia permanece porque es del Espíritu Santo de Dios. Y todo el fruto del Espíritu Santo permanece en mí. ¿Por qué? Porque no es de la carne, porque no es de las circunstancias, porque es del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué nos falta, hermano? Aprender a vivir en el Espíritu. Ya no vivimos según la carne, sino tenemos que aprender a vivir conforme al Espíritu, como dice Romanos 1:8. Y ahí es donde verdaderamente podemos decir que no hay ninguna condenación para los que viven en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué, hermano? Porque se vive conforme al Espíritu. Se vive conforme al Espíritu y nadie puede juzgar lo que el Espíritu hace. Nadie puede condenar lo que el Espíritu está haciendo en nosotros. No hay ley para el Espíritu Santo, ni para la obra del Espíritu Santo en nosotros. Para la carne sí. Para la carne sí. Pero para la obra del Espíritu Santo en nosotros no hay ley, no hay condenación, no hay juicio. Quiero que entendamos eso, hermano. Y cuando entonces yo comienzo a vivir el amor en el Espíritu, el gozo en el Espíritu, la fe en el Espíritu, la paz en el Espíritu, la mansedumbre en el Espíritu, el dominio propio en el Espíritu, la bondad en el Espíritu y la benignidad en el Espíritu, no hay quien me juzgue. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en el Espíritu. Qué bueno que entendamos eso hoy. ¿Para qué, hermano? Para que dirijamos nuestra vida a que sea el Espíritu Santo el que la dirija, el que la conduzca con su poder y su gracia y ese amor que Él tiene para guiarnos a nosotros, como el pastor guía a sus ovejas. Él es el Espíritu Santo. Entonces, el fruto del Espíritu Santo, hermano, no es otra cosa que nosotros nos sometamos al Espíritu para que el Espíritu Santo haga en nosotros y que el amor sea del Espíritu y todo el fruto sea del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, dígale a la persona que tiene al lado, viene otro fruto importante para nosotros, el fruto de justicia. El fruto de la justicia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén. Filipenses 10:11. Mire lo que dice Pablo en esta versión. Quiero que entiendan lo que realmente importa. Comienza diciendo así. Quiero que entiendan lo que verdaderamente es importante. No dice, mire hermano, no se vayan por las ramas, váyanse por lo principal. Quiero que entiendan lo que realmente importa.
a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos de fruto de la salvación, es decir, póngale cuidado, el carácter justo que Cristo produce en sus vidas. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Entonces, aquí, hermano, estamos viendo algo que Pablo está diciendo es primordial para la vida de cada uno de nosotros, que es importante, que no podemos olvidarnos de eso. ¿Y qué es? El fruto del carácter justo que Jesucristo produce en nuestra vida. Un carácter que ha sido transformado. Un carácter que ahora es semejante al carácter de Cristo. Un carácter, hermano, que no tiene nada que ver en que yo me parezco y que tengo los genes de mi papá, de mis hermanos, de mis abuelos, o un carácter formado por los golpes de la vida, porque muchas personas en la iglesia tienen un carácter formado por los golpes de la vida, heridas, maltratos, malos recuerdos, problemas, necesidades, abandonos. Ya esa cosa cambia. Ya hay un nuevo carácter en nosotros. Y ese nuevo carácter corresponde al carácter del Señor Jesucristo. A la manera de ser, a la manera de actuar, a la manera de vivir de Cristo Jesús. Ese carácter, hermano, vuelvo y otra vez, usted puede decir, pero es que está patinando en lo mismo, pero es que no hay otra manera de decirlo. Ese carácter de Cristo, ¿quién lo forma? El Espíritu Santo en nosotros. Al hacernos a nosotros nuevas criaturas. Y ese carácter lo forma el Espíritu Santo a través de ¿qué? De la palabra de Dios. En el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos que estemos siempre llenos de fruto de salvación. Todos nosotros aquí somos salvos y hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pero ese fruto de nuestra salvación, ese fruto de que el Señor haya perdonado nuestros pecados, borrado nuestra maldad, ese fruto que debe producirse en nosotros al nosotros contemplar a Cristo muriendo en la cruz, derramando su sangre por nosotros, no es otra cosa que querer ser como Él. Yo no sé, hermano, si usted quiere ser como alguien que está muriendo y agonizando en una cruz. Pero así lo dice la palabra del Señor. Que nosotros tenemos que ser como Él. Amén. Morir a nosotros mismos. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es una necesidad que todos tenemos, comenzar a menguarnos a nosotros mismos. Es una decisión que todos nosotros tomamos día a día. No más yo, ahora Él. Así debe ser nuestro pensar todos los días para llegar a alcanzar nosotros lo que dice aquí la palabra del Señor. El carácter justo de Jesucristo. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Amén. Mire lo que dice Santiago 3:18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto no es otra cosa que decir que el fruto de justicia nosotros lo sembramos en la reconciliación que nosotros tenemos en Dios. Nosotros producimos, hermano, un fruto de justicia en la medida en que nosotros entendamos la reconciliación que hemos tenido con Cristo Jesús y transmitir esa reconciliación a los demás que están a nuestro alrededor. Reconciliados con Cristo, reconciliados con las demás personas. Porque amarás al Señor tu Dios, amarás al prójimo como a ti mismo. De la misma manera es la reconciliación. Y vamos nosotros a sembrar frutos de justicia a través de esa reconciliación. El fruto de justicia se siembra a través de esa reconciliación que nosotros tenemos con Dios. ¿Para qué? Para los que reconcilian. Para usted que quiere reconciliarse con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, con su vecino. Quiere reconciliarse, hermano, con sus enemigos. Quiere reconciliarse en todos los aspectos donde usted tiene un conflicto. Usted quiere sanar esa parte de su vida. Entonces, Santiago nos dice a nosotros que el fruto de justicia se siembra. Entonces, ¿en qué, hermano? En reconciliación. Y lo primero, lo primordial es en reconciliación con Dios. Amén.
Quiero terminar con el fruto de la naturaleza divina. Dice la palabra del Señor, quiero dividirlo en dos. En segunda de Pedro capítulo 1, dice el versículo 3 al 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. El Señor nos está hablando aquí a través de Pedro, de que cada uno de nosotros somos participantes de la naturaleza divina de Dios. Nosotros somos partícipes de esa naturaleza. Dios nos ha dado a nosotros, nos dice ahí la palabra, todas las cosas que pertenecen, hermano, a la vida y a la piedad. Es decir, todas las cosas que son necesarias para llevar una vida cristiana y una vida, como dice ahí, piedad es temor a Dios, reverencia a Dios, un amor reverente al Señor. Todo eso nos lo ha dado Dios, ¿para qué? Para que nosotros podamos manifestar esa naturaleza divina de la cual somos participantes. Y esa naturaleza divina no es a través de la carne, sino a través de ¿qué? De la parte espiritual. De la parte espiritual. Por eso estamos hablando del crecimiento espiritual. Y Él nos da la fórmula, Él nos da como la receta para nosotros crecer. Crecer, hermano, no solamente en el conocimiento del Señor, sino crecer también en esa vida espiritual, en esa naturaleza divina que Él nos ha dado a nosotros. Y quiero entonces comenzar a partir del 5. Listo, Julito. A partir del 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, por lo anterior. No quiero ahondar en las promesas preciosas y grandísimas, no. Quiero hablar de esa receta del crecimiento espiritual. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de cada una de esas. Es un proceso, es un crecimiento, es como una escalera donde nosotros vamos acomodándonos y seguimos y seguimos y seguimos hasta alcanzar ese último peldaño que se llama amor. Entonces ya sabemos hacia dónde nos dirigimos. Sabemos dónde comenzamos, con la fe. Sabemos cuál es ese peldaño que nosotros en el que vamos a arrancar, la fe. Y ahí cuando habla de fe, habla de esa convicción de la misma manera como Hebreos 11:1 habla acerca de la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo arranco en el camino del Señor, ayer me hacían una pregunta en Guataquí y es sobre que hay cosas que no entendemos, pero ahí la fe hace que nosotros permanezcamos creyendo aunque no lo entendamos. Persistimos en nuestra fe aunque nosotros no tengamos en ese momento una revelación acerca de todo lo que nosotros nos preguntamos. Pero es el comienzo. Y se necesita entonces esa fe que tiene la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No caminamos a oscuras, hermano. Quiero que lo entiendas. No caminamos a oscuras. Caminamos bajo la luz de Cristo. Él es la palabra dice que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara que nosotros utilizamos para ir creciendo en esto
que nos da luz para nosotros seguir caminando, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, el primer peldaño que yo tengo, el fundamento, el arrancar, el primer paso, es la fe. Y es, para todos nosotros es el comienzo. El comienzo no es un milagro, hermano. El comienzo no es una sanidad. Ese no es el comienzo de nuestra vida espiritual. El comienzo de nuestra vida espiritual es la confianza que nosotros tenemos en la obra de Cristo Jesús. Y estamos convencidos que aunque no vemos, un día lo recibiremos completamente, en absoluto, toda esa gracia que Él manifestó en la cruz. Amén. Ese es el primer paso. Creer. No se puede caminar en ese crecimiento si no hay un fundamento, la fe. Si no cree, hermano, usted no va a crecer. Si no hay una convicción, usted no va a crecer. Quiero que lo entienda así. Tiene que haber al menos ese grano de mostaza. Tiene que haber ese grano de mostaza al menos para que haya un crecimiento. Así sea chiquitico, pero tiene que haber fe. En segundo lugar, habla de la excelencia moral. Cuando habla añadida a vuestra fe, virtud. Esa virtud es excelencia moral. Vivir de manera constante con rectitud, bondad, integridad y justicia. Habla hablábamos nosotros la vez pasada que la moral correcta es la que sabe distinguir o discernir entre lo bueno y lo malo y practica lo bueno. Esa es la excelencia moral, hermano. Andar siempre en el camino de santidad. Escoger siempre lo correcto, lo recto, lo santo, lo justo, lo íntegro, lo perfecto, lo puro. Añadir a vuestra fe virtud, excelencia moral. Porque si no, si yo no ando en la rectitud del camino de Dios, ¿para qué sirve mi fe? Hermano, la fe es la que me da la fuerza, la fortaleza, la esperanza de que yo andando en el camino del Señor voy a recibir lo que Él ha prometido. Y camino en el camino del Señor. Dice que a la fe añadimos virtud, excelencia moral. A la virtud entonces le añadimos conocimiento. Y ese conocimiento no es otra cosa, hermano, que un conocimiento funcional, práctico, de aplicación. Es decir, conozco y pongo en práctica. Conozco y hago. Que leo sobre el arrepentimiento y me arrepiento. Que leo, hermano, sobre la bondad de bendecir al prójimo y comienzo a bendecir al prójimo. Es lo práctico, es lo que corresponde. O sea, ya tengo fe. Ya sé, hermano, qué es bueno y qué es malo. ¿Qué sigue ahora? Bueno, comenzar a poner en práctica todo lo que yo sé acerca de la palabra de Dios. Comenzar a vivirla. Comenzar a vivirla. Todos esos versículos bíblicos que no sabemos, ahora llevémoslos a la práctica. Ahora vivámoslos. Todos esos versículos bíblicos. Después habla del dominio propio. Y eso es tremendo, esa palabra en griego, porque significa un dominio que emana de uno, pero que no es producto de uno. ¿Quién tiene el dominio propio? ¿Quién tiene mi dominio? ¿Quién debe dominarme a mí? La ira, el enojo, la envidia, los celos, la contienda. No, hermano. Me debe dominar el Espíritu Santo de Dios. Amén. Él es el que debe controlar nuestras vidas. Él es el que debe tener el timón de nuestro corazón. Y Él es el único que puede controlar, hermano, las pasiones más grandes. Lo que antes nosotros no podíamos dominar, el Espíritu Santo sí lo puede dominar en nosotros. Que usted es que esa persona no sabe dominar su ira. El Espíritu Santo sí se la enseña a dominar. Se lo garantizo. Le garantizo que el Espíritu Santo sí sabe, hermano, lo que es tener sujeto un corazón lleno de ira. Para que no peque. Para que no ofenda. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Entonces,
ahí comenzamos a aprender, hermano, no solamente a colocar en práctica las cosas de Dios, sino a someternos a la voluntad de Dios. Verdaderamente a comenzar a vivir en el Espíritu. Es ahí en el dominio propio donde ya no estamos viviendo en la carne, sino que sabemos vivir en el Espíritu. Ese es el llamado que nos hace el Señor. Después de dominio propio, ¿qué le agregamos al dominio propio? Paciencia. Y ahí viene un punto importante que quiero que entiendan, hermanos, que vienen los problemas, vienen las necesidades, vienen las angustias, vienen los pleitos, vienen las confrontaciones, y todo eso de antes, la fe, la excelencia moral, el aplicar la palabra de Dios en la vida y dejar que el Espíritu Santo domine mi carácter, es puesto a prueba. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen todos los problemas y los conflictos, todo eso es puesto a prueba. Y entonces tiene que salir a relucir que la paciencia, lo que dice ahí, la capacidad que da Dios de saber esperar en momentos de presión, en momentos de problemas, en momentos de pruebas. Pero todo lo anterior se va a poner a prueba en las tormentas, amén, en los conflictos, en las necesidades, en las angustias. Dice que agreguemos a esa paciencia, agreguemos piedad. La palabra piedad a veces la confundimos con lo que normalmente, piedad la confundimos con misericordia. Pero en la Biblia la palabra piedad significa temor a Dios, reverencia. Ese amor reverente que nosotros sentimos hacia Dios. El respetar porque amamos a Dios. Yo cuido mi integridad, yo cuido mi corazón porque amo al Señor. No es un miedo, es el amor reverente que nosotros tenemos hacia el Señor. Eso comienza entonces a mover nuestra vida. Viene entonces dos amores que quiero que entendamos aquí para terminar. Dos amores. El amor fraternal. Entonces ya nosotros podemos amar al prójimo. Es un proceso. Y mire dónde está terminando eso. ¿Hasta dónde nos quiere llevar el Señor? El Señor nos quiere llevar a que usted aprenda a amar a los que tiene a su alrededor. Que usted aprenda a amar, hermano, a los que tiene en su casa. Es el amor fileos, el amor fraternal, el amor de hermanos, el amor de familia. Lo primero que nos enseña el Señor. Si no soy capaz de amar a mi familia, no puedo dar el siguiente paso, que es el amar a Dios. La palabra nos dice que si no soy capaz de amar a mi hermano a quien veo, ¿cómo puedo yo amar a Dios a quien no veo? Por eso es necesario que nosotros pasemos esa evaluación de aprender a amar a los hermanos tal y como son. Ese es el amor fraternal. Porque hablábamos de la naturaleza divina de Cristo. ¿Y cuál es la naturaleza? Dice la palabra, Dios es amor. Y Dios nos quiere conducir a mi naturaleza divina, hermano, no es que, Dios me dio la capacidad para hacer milagros, levantar muertos. No. La naturaleza divina, lo fundamental, el premio mayor de la naturaleza divina es que yo llegue a alcanzar el amor ágape, el amor de Dios. Que ese es el que hace que si yo hago milagros tenga valor. Porque si yo hiciera milagros y trasladare los montes al mar, pero no tengo amor, quiero terminar con el versículo 8 del mismo capítulo de segunda de Pedro, capítulo 1. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros ponemos en práctica esto, hermano, si nosotros cogemos esa receta y la aplicamos en nuestra vida, ya usted tiene la fe. Usted está aquí porque usted ya tiene la fe. Ahora, del resto, no sé. Del resto no sé. No sé de su integridad moral, la excelencia, la virtud. No sé de su conocimiento, cómo usted lee la Biblia y la pone en práctica, no lo sé. Y de ahí para adelante
menos, pero sé algo, que usted tiene la semilla, que usted tiene ese fundamento para comenzar a crecer y a caminar hasta llegar a esa naturaleza divina, la cual el Señor, como dice ahí la palabra, nos ha dado por su divino poder. Dice, porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no son escasas, hermanos, son abundantes, rebosan, completan toda nuestra vida. No nos dejarán estar manicruzados viendo que las cosas pasan, viendo los problemas de los hermanos, viendo el estado de la iglesia. No nos vamos a quedar quietos, por el Señor, por el amor al Señor que le tenemos, por el amor que tenemos con los hermanos, por el amor que tenemos a Dios. Vamos a actuar de alguna manera en la sabiduría del Espíritu Santo. No nos dejará estar quietos, pero también dice la palabra ahí, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Han sido 3 predicaciones sobre crecer espiritualmente, hermano. Y le oro al Señor, como hacía Pablo por la iglesia de Colosas. Le oro al Señor para que crezcamos espiritualmente, que pongamos en práctica cada una de estas predicaciones que se les ha dado y podamos ver una iglesia dando fruto al 100 por 1, porque la semilla cayó en buena tierra. Amén.